Quieres hacer el Camino de Santiago, pero es la primera vez que lo vas a hacer, no tienes información, no tienes experiencia previa. Seguramente ya hayas leído algunas cosas, o hayas visto algunos vídeos relacionados con cómo emprender esta famosa ruta, pero si quieres que un peregrino empedernido como yo te explique algunas cosas que creo que pueden ser útiles, pues quédate que te cuento cositas, va. Lo primero que quiero decirte es que lo que te voy a explicar sirve para personas que quieran hacer el Camino de Santiago caminando. Si te interesa saber cómo afrontar el Camino de Santiago tu primera vez en bicicleta, pues déjame en los comentarios y hago otro vídeo. Venga. Lo primero que te animaría a hacer es hacer una reflexión sobre por qué quieres hacer el Camino de Santiago. Y te digo esto porque el Camino de Santiago en los últimos años se ha popularizado muchísimo y parece que se está desvirtuando un poco la esencia que tiene en realidad y se está empezando a tener algo así como un destino turístico y de ocio. Y te aseguro que no tiene nada que ver, aunque evidentemente puedas disfrutar y puedas pasártelo bien durante el camino. Y por supuesto yo no voy a decirte con qué actitud ni cómo tienes que hacer tu camino particular, pero sí que creo que por respeto a los otros peregrinos y peregrinas, por respeto a las personas que viven por los lugares por los que vas a pasar, eso es importante que lo tengas en cuenta, simplemente intenta pasar desapercibido, desapercibida. Y también te invito a que reflexiones sobre si tus motivaciones son o están relacionadas con alguna situación un poquito así delicada, por ejemplo, personal o emocional por la que estás pasando y quieres hacer el Camino de Santiago para olvidarte y evadirte. Te digo esto porque en algunas ocasiones he visto a algunas personas que lo han hecho por estos motivos. Solamente decirte que aquello que te ocurra hoy va a estar esperándote cuando vuelvas del Camino de Santiago. Así que el Camino de Santiago te puede ser muy útil y puede servirte para reflexionar, pero recuerda que si tienes que gestionar alguna situación, al final el Camino de Santiago no te va a servir para escapar de ello. Cuando vuelvas va a seguir estando ahí. Era una pequeña puntualización que me apetecía hacer, que espero que a ti te sea útil. Te decía en la introducción que soy un peregrino empedernido y es cierto, amo el Camino de Santiago. Desde hace muchos años que hice mi primer camino, pues para mí fue algo transformador y cambió mi vida de alguna forma. Y siempre que puedo, pues hago algún camino. Y si sigues mi canal, pues también sabrás que he conseguido que también el Camino de Santiago forme parte de lo que hago en Fábrica de Salud, gracias a Fábrica de Caminos, que es preparar a personas y aconsejarlas y ayudarles en la planificación de su Camino de Santiago. Incluso algunas veces me he ido con algunas personas a hacer el Camino de Santiago. Te explico esto porque llevo un montón de caminos hechos, no solo caminos de Santiago, sino pues también otras rutas. Así que después de tantos años viviendo el Camino de Santiago y haciendo caminos y desarrollando profesionalmente, siempre que he podido y he tenido la ocasión, preparaciones para el camino, acompañamientos, etcétera, creo que tengo por lo menos algunos consejillos o algunas herramientas que te vas a poder llevar y que te van a ser útiles para afrontar tu primer camino. Quizás tu primera duda sea qué camino escoger, qué camino hacer de todos los que llegan a Santiago de Compostela. Para mí hay tres cosas que vas a tener que tener en cuenta y que son imprescindibles a tener en cuenta. Lo primero, el tiempo del que dispones, es decir, cuántos días vas a poder dedicar a realizar tu Camino de Santiago, qué economía tienes, es decir, cuánto vas a poder invertir económicamente en realizar el Camino de Santiago y cuánto de preparado o preparada estás físicamente para afrontar un camino de estas características. Aunque hay caminos más o menos exigentes, pero es inevitable entender que el Camino de Santiago no es un paseo. Como te decía, la primera opción sobre la que deberías pensar es cuánto tiempo vas a poderle dedicar, cuántos días tienes. Porque si tienes en definitiva, imagínate, 10 días de vacaciones y quieres hacer el Camino francés entero, pues no te va a dar porque son 700 y pico kilómetros que no lo vas a poder condensar en tan pocos días. Así que aquí, tal como yo lo veo, pues tienes un par de opciones. Si quieres hacer un camino entero oficial desde inicio hasta el final, que es Santiago, o coger, por ejemplo, un camino largo, como puede ser el francés, que es el más común, y no empezar donde daría comienzo, por ejemplo, en Roncesvalles, sino pues que adelantar unas cuantas etapas y empezar, por ejemplo, no sé, me lo invento, en Logroño. Así que eso también dependerá un poco de qué te apetece, si hacer un camino como oficialmente están pautados de inicio a fin, o si no te importa empezar en medio de cualquier camino y, eso sí, llegar hasta Santiago de Compostela. O incluso a lo mejor no te apetece llegar a Santiago, aunque entiendo que el primero, pues a lo mejor sí que te haga esa ilusión. Pero, por ejemplo, yo he conocido personas que simplemente quieren hacer el camino francés y cada año le pueden dedicar, pues, de sus vacaciones una semana. Entonces, cada año hacen una semana hasta donde llegan. El siguiente año, pues donde se quedaron el año pasado, siguen y así van continuando hasta que a lo mejor en 3 o 4 años pues hacen su particular camino. Si eres una persona muy solvente económicamente y no tienes problemas, oye, me alegro por ti, mejor que mejor, esto te lo puedes saltar, pero si eres como lo que somos más o menos la mayoría, que somos personas trabajadoras,
pues oye, es algo que quizá vayas a tener que tener en cuenta, porque piensa que el Camino de Santiago requiere un desembolso y un gasto a veces considerable. Evidentemente esto va a venir condicionado por cuántos días vamos a estar. Pero ten en cuenta los trayectos de ida hacia el lugar donde vas a empezar el camino y de vuelta desde Santiago hasta donde tú vivas. Dos, si vas a tener que comprarte equipamiento, porque si este es tu primer camino, quizá todavía no tengas la mochila, tengas las zapatillas o tengas incluso ropa técnica o deportiva para poder realizar el Camino de Santiago. Y tercero, que durante el Camino de Santiago cada día vas a tener que desembolsar económicamente más o menos en función de varias cosas. De si todos los días vas a comer, cenar y desayunar incluso en restaurantes y en bares, si vas a dormir en hoteles, en hostales, en albergues privados o en albergues públicos, de si vas a llevar la mochila a cuestas o te la van a llevar un servicio de estos que transporta mochilas de punto a punto. Así que evidentemente la parte económica también hay que valorarla. Mira, para que tengas una orientación, si vas a dormir en albergues públicos, más o menos entre 5 y 6 euros es lo que vas a pagar cada noche. Y si por lo menos haces el desayuno y haces la comida o la cena en un bar o en un restaurante, pues el desayuno menos de 5 euros no te vas a gastar y en la comida o en la cena, por muy menú de peregrino que sea, también alrededor de 8, 10 euros, 12, más o menos los precios van a estar por ahí. Yo, según mis cálculos, es muy difícil que te gastes menos de 20-25 euros por día. Y si quieres hacer el Camino de Santiago de una forma muy acomodada, pues evidentemente te puedes gastar bastante más. Pero con 50 euros por día, por ejemplo, puedes hacer el Camino de Santiago comiendo en restaurantes y en bares, permitiéndote pues a lo mejor algún capricho y durmiendo a lo mejor en un albergue privado o incluso en un hostal o en un hotel de determinadas características para que te gastes a lo mejor 30-35 euros cada noche. Todo esto lo vas a poder ver al detalle en la que para mí es la web de referencia que yo desde siempre consulto y que antes compraba los libros, pero que ahora, por ejemplo, que ya tenemos internet, pues es súper accesible. Y esa web, ese portal es Gronce, con Z. Esto, por supuesto, no es ninguna publicidad ni ninguna colaboración, pero sí que si me estás viendo, pues oye, si quieres acceder a ese portal, te aseguro que desde mi punto de vista es el más completo y de alguna forma también pues vas a apoyar ese portal que lo hace de una manera, pues ya te digo, súper altruista, desinteresada y oye, pues si puedes participar de alguna manera en simplemente visitarlo, yo creo que las personas que están detrás de ese portal te lo van a agradecer. Incluso desde hace poquito, por ejemplo, tienen ya aplicación para el móvil. Pues ahí entras en cada camino y si seleccionas todas las etapas te van a salir todos los servicios que hay, desde hostelería, restauración, etcétera. Es muy completa, ya te digo. Así que estamos teniendo en cuenta cuántos días vamos a dedicarle, cuánto dinero vamos a podernos permitir invertir. Y lo tercero sería ser lo más realista posible y ver en qué condiciones físicas estamos. Si por situaciones de la vida, de aquí a 2 semanas te vas a ir a hacer el Camino de Santiago, no tienes ninguna preparación, estás acostumbrado o acostumbrada a caminar, elige un Camino de Santiago que sea lo más sencillito posible. Como te decía al principio, el Camino de Santiago no es un paseo. Además, piensa que si tú estás acostumbrado a dar paseos, a hacer el fin de semana o pues una, no sé, una rutita de trekking o de senderismo, etcétera, piensa que esto lo vas a tener que hacer cada día. Y normalmente las etapas tienen una media de 20-25 kilómetros diarios. Quizás estés acostumbrado, acostumbrada, como te digo, a hacer etapas de estas características todas las semanas, a lo mejor una. Pero ten en cuenta que esto va a ser todos y cada uno de los días. Por lo tanto, tu cansancio puede ser acumulativo y si no llegas a recuperarte bien, pues puede ser un problema. Y también ten en cuenta que si no estás preparado o preparada físicamente y te adentras en esta situación del Camino de Santiago, pueden aparecer lesiones, lesiones de rodilla, lesiones en el tibial, como yo me he encontrado en algunas ocasiones, que son seguramente las más comunes. La zona cervical, por el peso de la mochila, también se ve afectada. Y como te decía, en mi experiencia y en mi recorrido me he encontrado personas que han tenido que dejar su camino y eso es una pena, y algunas que han sufrido bastante para poder recuperarse de esas lesiones. Así que por lo menos tenlo en cuenta. Así que cuando ya sabemos qué camino escoger, qué camino voy a hacer, lo segundo para mí más importante es prepararte para ese camino, prepararte física y mentalmente. Así que te pongo un ejemplo. Ya sé qué camino voy a hacer. Voy a hacer el camino francés, que son unos 760 y pico kilómetros, creo que está por ahí por ahí. Tengo 25 días para hacerlo y me voy a ir de aquí a 3 meses. Pues durante estos 3 meses vas a tener que prepararte física y mentalmente para afrontar durante 25 días caminatas de mayor o menor intensidad, más o menos largas, pero que como resultado vayan sumando tantos kilómetros como para empezar en Roncesvalles y acabar en Santiago de Compostela de la mejor manera posible y que lo disfrutes. Así que sí, yo honestamente siempre voy a recomendarte que te prepares. Y cuando digo lo de prepararte mentalmente es porque te aseguro que en ocasiones el Camino de Santiago pues, se puede volver pesado y tedioso, puedes sentir momentos de soledad,
En definitiva, el Camino de Santiago es una situación bastante emocional. Por lo menos en mi experiencia, en la mayoría de casos suele ser así. Así que también creo que es interesante que vayas más o menos preparado con una actitud y que luego, a medida que vayan pasando los días, también estés preparado o preparada para afrontar aquellas situaciones que puedan surgir que te puedan desestabilizar de alguna forma. Y no solo eso, sino que si también vas preparado y preparada mentalmente, te aseguro que si lo haces de una manera consciente, con mindfulness, como yo te propondría, la experiencia del camino pues va a ser muchísimo más gratificante. Vas a poder vivir mejor de una manera mucho más presente cada paso que des. Vas a poder ser consciente de absolutamente todo lo que envuelve ese camino que te toca hacer hoy. Si quieres prepararte físicamente, por aquí te voy a dejar el enlace a una lista de una serie de vídeos que hice algún tiempo que subí al canal, donde vas a poder preparar físicamente con un montón de ejercicios y para ello solo vas a necesitar la mochila con la que vas a hacer el camino como método para incorporar resistencia a tus entrenamientos. Vas a ver que hay un montón de ejercicios para todos los grupos musculares, así que una vez hagas tus entrenamientos de fuerza, lo siguiente que tendrás que tener en cuenta es caminar el máximo de horas posibles durante el tiempo que te quede para empezar tu camino de Santiago. Cuando ya sé qué camino voy a hacer y ya me estoy preparando física y mentalmente para afrontarlo, lo siguiente va a ser elegir el equipamiento y el material que te vas a llevar, porque eso va a ser también determinante para que tu experiencia sea fructífera o no. Y para mí, en orden, lo más importante serían las zapatillas, luego la mochila y luego la ropa. También tienes por aquí por el canal que te dejaré el enlace de un vídeo que hice de qué calzado es el mejor para hacer el Camino de Santiago. Pero básicamente, y muy resumido, lo que debes entender es que yo jamás te recomendaría irte a hacer el Camino de Santiago con un calzado nuevo. Un calzado nuevo, y más si es un calzado rígido, típico de montaña, tipo bota, por ejemplo, va a ser un tipo de calzado que necesita adaptarse, que necesita darse un poco de sí, que los materiales al principio son un poco duros y puede ser que a ti ese calzado no te vaya bien, así que tienes que probarlo previamente. Vas a tenerlo que usar todos los días muchas horas y al final va a ser la herramienta principal, podríamos decir, entre ti, tu actividad y el medio sobre el que vas a estar, que es caminar. Evidentemente va a depender un poco del camino en el que estés, pero la mayoría lo que va a abundar son pistas o terrenos de tierra, de piedras, etcétera. Así que yo lo que te recomendaría, eso sí, que fuera un calzado que no fuera completamente liso, que tuviera algo de taqueado, pues calzado típico de senderismo. Si es bota, si es zapatilla, si es zapatilla de trail, etcétera, eso ya va a quedar a tu elección. Yo te aconsejo que pruebes varias, que cuando hayas encontrado el calzado que a ti te vaya más cómodo, lo uses bastante tiempo antes de empezar el Camino de Santiago para que se adapte a ti, para que veas si te va y no te roza absolutamente nada, no te molesta absolutamente nada. Y es más, si ya tienes calzado en casa de tipo deportivo, que como te decía, que tiene un poquito a lo mejor de taqueado, aunque no sea un calzado súper profesional de trekking, yo casi te aconsejaría más que usaras ese tipo de calzado, que ya lo has utilizado, que ya sabes que te va bien, que no te va a molestar en absolutamente nada, antes que hacer, por ejemplo, una inversión pues, en un calzado nuevo y empezar ya a utilizarlo para hacer el camino. Pero eso, por supuesto, va a depender de ti. Simplemente, resumiendo, como te decía, no uses nunca, no te vayas a hacer el Camino de Santiago con un calzado nuevo, que tenga un poquito de taqueado, que no sea completamente lisa la suela. Prueba todas las que puedas antes de irte a Camino de Santiago y vete con la que más cómoda te resulte. Si te sirve de algo, yo lo que normalmente utilizo, creo que la mayoría de veces que he hecho el Camino de Santiago me he ido con zapatillas de trail. Es decir, zapatillas que son como las de running, pero para correr en montaña. Para mí son las más cómodas, aunque es cierto que hay veces, y normalmente he utilizado la marca Salomon, que son una combinación entre una zapatilla de trail y una zapatilla un poquito más rígida, por ejemplo, porque tiene a lo mejor la puntera más reforzada, etcétera, es decir, para hacer senderismo o trekking. Lo siguiente más importante para mí en cuanto a equipamiento, la mochila. Y no tanto por qué mochila escoger, sino por el tamaño. Cuanto más pequeña, mejor. En el Camino de Santiago, cada gramo cuenta. Desde mi experiencia, yo incluso en invierno jamás he utilizado una mochila más grande de 30 litros. Lo que sí debe tener son las características de una mochila de senderismo o trekking, que son las que se juntan aquí con correas a la cintura, a la zona de las caderas, porque ahí, aunque no te lo parezca, va a hacer un apoyo y te va a hacer sostén y vas a sostener el peso no solamente en los hombros. Y sobre todo que las correas, las cinchas, como te decía, esta zona de aquí de la cintura, las de aquí de los hombros y la espalda, que sean lo más acolchadas posible. Así que ves a tu tienda favorita, pruébate varias, métele peso, ¿vale? En la zona de la espalda hay algunas mochilas de tipo así quizá más profesional, podríamos decir, que tienen también como una especie de mallas que hace que haya una ventilación entre la mochila y la espalda y eso te aseguro que en verano es muy útil, por ejemplo. En invierno incluso a mí, por ejemplo, intento utilizar mochilas de ese tipo porque yo, por ejemplo, pues sudo bastante cuando estoy haciendo actividad física y la verdad es que en invierno tener la espalda húmeda y mojada no es muy interesante para el frío.
Así que ya sabes, una mochila lo más pequeña posible, que sea lo más técnica posible, recuerda que tiene que tener la unión de la cintura y que sea acolchadita, etc. Y lo tercero es el tipo de ropa que vas a tener que utilizar. Aquí lo que sí que te recomendaría es que fuera ropa técnica, ropa sobre todo transpirable, y que el que sea técnica significa que esté pensada y creada para las condiciones donde se van a utilizar. Si es verano, que sea muy transpirable, incluso que tenga protección solar. Calcetines, por ejemplo, pues que tengan el suficiente algodón o la suficiente tecnicidad también como para que no produzcan rozaduras o por lo menos intentar evitarlas. Que no te aprieten mucho las gomas de los calcetines, pues también es algo interesante porque se vuelve un poco pesado con los kilómetros. Depende del camino y la época del año, también vas a necesitar algún tipo de chubasquero o poncho, mejor, porque así también te cubre la mochila. En invierno, evidentemente, vas a necesitar más ropa de abrigo, pero que también sea transpirable y seguramente pues diferentes capas para la zona superior. Pero de todo esto del equipamiento de la mochila te voy a hablar en otro vídeo, así que estate atento y atenta al canal, ¿vale? No te preocupes porque en ese vídeo también te explicaré cuánta cantidad de ropa en verano sería lo interesante y cuánta cantidad de ropa y qué tipo de ropa sería lo interesante también en invierno. Un imprescindible sería el saco de dormir. Lo mismo, si es verano necesitarás seguramente un saco con un poquito menos de grosor, incluso sacos que son tipo sábana, por ejemplo, que son muy interesantes. Y en invierno, evidentemente, necesitarás un saco con unas capacidades térmicas un poquito mayores. Eso también ten en cuenta que va a hacer que el volumen del saco sea un poquito mayor. Aquí también me atrevo a darte un consejo y es que el saco de dormir sea lo más cálido posible, incluso en verano. Yo siempre lo explico de la misma manera. Quitarte el frío del cuerpo una vez se te ha metido es muy difícil, pero calor puedes pasar calor y no pasa nada. A lo mejor puede ser molesto en un momento extremo, pero bueno, si estás durmiendo en verano con un saco y tienes calor, pues te lo abres y ya está. Como lleves un saco fino en invierno y pases frío, te aseguro que pasar una noche fría es no descansar y evidentemente el día siguiente no rendir. Y luego, por supuesto, como te decía, busca el saco que por características tenga el menor volumen posible con la mayor capacidad técnica posible y también el menor peso posible. Otro imprescindible es un pequeño botiquín que también, no te preocupes porque voy a hacer un vídeo específico sobre el botiquín que vas a tener que llevar para hacer el Camino de Santiago. Pero bueno, hasta que llegue ese vídeo, hasta que lo publique, piensa que un botiquín básico, sencillo, lo más pequeñito posible. Aguja e hilo, por si tienes que coser alguna cosa de la mochila, por ejemplo, que se ha roto, o de una ropa que se ha roto el tejido, tienes que hacer un remiendo rápido. También te puede servir para pinchar, para perforar algunas ampollas que te puedan salir, que espero que no. Un botecito lo más pequeño posible de clorexidina, que es lo que deberíamos ponernos cuando nos hacemos una herida. Olvídate del agua oxigenada y olvídate del betadine. Muy importante, esparadrapo, ese típico esparadrapo de color carne, que es como de tela, pues ese es el que tienes que utilizar. Siempre que tengas el más mínimo roce, en el momento en que notes el mínimo roce, sea en los pies, en las botas, en las zapatillas o en algún lugar del cuerpo, si a lo mejor te roza la mochila, como a veces me encuentro personas que les roza por aquí, etcétera, tira de esparadrapo, mano de santo. Vaselina también, importantísimo, porque la vaselina como prevención para que te salgan ampollas es lo mejor que te puedes encontrar y lo mejor que te puedes poner. De hecho, si no tienes los pies curtidos, como yo digo, lo mejor que puedes hacer es justamente antes de empezar la ruta, embadurnarte los pies con vaselina, te pones tu calcetín y tus zapatillas y a realizar tu Camino de Santiago. Luego es verdad que es interesante que cada vez que pares, cada ciertas horas, pues te vuelves a lubricar las zonas de los dedos de los pies y es muy posible que así evites tener alguna ampolla. Te aseguro que es muy útil que en ese botiquín metas unos tapones de los oídos, porque si vas a dormir en albergues públicos o también a veces pasa en los privados, es muy posible que alguien ronque por las noches y la verdad es que es molesto. Si tienes que hacer alguna cura también, algunas gasas, un poquito de algodón puede ser interesante o incluso alguna manta de estas térmicas de emergencia, que son nada, que se quedan así plegadas y son como de papel, que no pesan nada, pues puede ser interesante llevarla por si acaso. Pero como te decía, estate atento, atenta al canal, que en breve voy a publicar ese vídeo de qué botiquín es el ideal para el Camino de Santiago. En definitiva, mochila, ¿qué tienes que llevar dentro? Lo más minimalista posible. Como te decía, cada gramo cuenta. Incluso si vais a ir más de una persona, si vas en grupo, si vais dos personas, si sois pareja, etcétera, está muy bien también repartir el peso. Es decir, oye, pues mira, yo llevo el jabón de la ducha y tú llevas, pues no sé, me lo invento, las pastillas para dormir. Normalmente lo que te vas a encontrar por ahí de información es que el peso de la mochila no debería superar el 10% de tu peso corporal. Para mí esa medida no es muy válida porque una persona que pese 100 kilos no tienen por qué ser 100 kilos de pura masa muscular y llevar pues, 10 kilos, te aseguro que una persona de 100 kilos que no esté preparada físicamente, 10 kilos con el paso de las horas y los días es mucho. Yo, desde mi experiencia, siempre he encontrado que los pesos ideales están entre 5 y 7 kilos. Yo hay veces que me he llevado mochilas de unos 5 kilos y te aseguro que es una medida muy buena.
También teniendo en cuenta que luego vas a tener que sumar el peso del agua que lleves encima y siempre vas a tener que llevar, por lo menos es lo que yo haría, es lo que suelo hacer, algo de comida como pueda ser fruta o frutos secos. Y es más, yo prefiero que peques de minimalista que no que eches demasiadas cosas en la mochila por sí y por si acaso. Porque si en algún momento te falta algo, no te preocupes porque te aseguro que en algún momento u otro vas a encontrar alguna localidad, algún pueblo, alguna ciudad con un montón de servicios donde vas a poder comprar eso que necesitas. Yo recuerdo, por ejemplo, en uno de mis caminos que unos días antes de terminar empezó a hacer un poquito más de frío de lo que nosotros pensábamos, de lo que yo pensaba, y como no iba muy equipado, en cuanto llegamos a un pueblo un poquito más grande donde ya había más tiendas, etcétera, pues entré a una mercería y me compré un forro polar de aquellos sencillos y básicos que, oye, me hizo el apaño. Así que no te preocupes porque es muy probable que durante el camino te vayas a poder ir encontrando en algún momento u otro ciudades, ya te digo, localidades donde vas a encontrar seguramente aquello que te haga falta. Y aquello que te haga falta normalmente van a ser cosas esenciales relacionadas con la salud que puedas comprar en una farmacia o algo de ropa o algo de equipamiento que eches en falta que, como te decía, seguramente en una ciudad un poquito ya más poblada vas a poder encontrar sin problemas. Y si no, otro truco que yo nunca he utilizado, pero que sé que hay otras personas que en algún momento han tenido que recurrir a ellos, pues es hacer un pedido online desde alguna tienda o alguna plataforma, como pueda ser un Amazon o un Decathlon, y enviarlo a domicilio o enviarlo a un punto de estos de recogida de las localidades un poquito más adelante, que vas a tener que pasar por ellas sí o sí, pues es también un buen truco. Así que cuando ya sé qué camino voy a hacer, ya me estoy preparando físicamente para ello, ya tengo mi equipamiento, a lo mejor no lo he comprado, pero ya lo tengo previsto. La cuarta cosa más importante para que tu camino de Santiago sea el mejor, que va a ser el primero, recuerda que esto va a ser determinante para que tu experiencia sea buena o no, es una planificación exhaustiva. Para mí esto es indispensable. Y cuando digo planificación exhaustiva es exhaustiva. Saber perfectamente qué etapa, cuántos kilómetros, por dónde vas a pasar todos y cada uno de los días que dure tu camino de Santiago. Tener previsto las paradas más o menos que vas a hacer para saber qué tipo de servicios hay. Si es necesario o no, dependiendo del camino, dependiendo de la localidad por la que pasas, pues por ejemplo hacer reservas para poder dormir. Piensa que cuanto más planificado y más conocimiento tengas de la ruta que vas a realizar, menos sustos, menos probabilidades va a haber de que algo suceda que quede pues a lo mejor un poquito fuera de tu alcance que no puedas gestionar. Pero eso no quita que a lo que también te invito, que es muy divertido, es que cuando tengas todo, absolutamente todo controlado, también te dejes llevar un poquito, que te abras a la experiencia del camino, que si algún día tú pensabas hacer 25 kilómetros, pero resulta que en el kilómetro 21 estás en un sitio que te encanta porque has conocido unas personas que además tienes muy buen rollo y os vais a quedar a dormir en ese albergue y tú te apetece hacerlo, pues libérate de presiones, que estás en el Camino de Santiago y quédate y cambia un poquito a lo mejor y sal de tu zona de confort, aunque tengas todo, como te decía, planificado y previsto, también pues vive pequeñas aventuras. Yo creo que tenerlo todo previsto es importante, pero ya te digo que te dejes también un poquito llevar por lo que te vaya, por lo que el camino te vaya mostrando y sugiriendo, pues también me parece que es divertido hacerlo. Espero, futuro peregrino, futura peregrina, que este vídeo, pues oye, te haya abierto un poquito los ojos en algunos aspectos que a lo mejor no tenías controlados. Espero que te ayude. Si necesitas alguna cosita más, alguna duda, por favor, escríbeme en comentarios. Como te decía antes, durante el vídeo, no te preocupes porque voy a hacer algunos vídeos un poquito más específicos sobre el equipamiento, sobre la mochila, sobre el botiquín. Recuerda que ya tienes toda una serie de vídeos para poder ir preparando físicamente, que solo necesitas una mochila. Si te quieres preparar de una manera a lo mejor un poquito más exhaustiva y personalizada tu camino de Santiago, contacta conmigo por privado. Recuerda que la salud se entrena y buen camino.